¿Cómo están, estimados estudiantes? En este video vamos a modelar el problema número 15 del tema factorización de su libro, que es el tema 14, ¿sí? Bien, para poder resolver este problema nos piden factorizar x a la quinta más x menos 1. Si tú te das cuenta, el poder factorizar esta expresión no es tan sencilla, ¿verdad? Porque en sí, no podríamos nosotros asociar aquí, digamos, usar el método de asociación o de aspa simple o quizá de término común, ya que no cumplen con esos requisitos. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño artificio, ¿sí? Vamos a colocar en primer lugar el x, ¿sí? Vamos a colocar nuestra expresión inicial es x a la quinta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí x a la quinta. Luego dice más x menos 1. Esto lo vamos a colocar más acá. Más x menos 1. ¿No? De esa manera lo tenemos. Ahora, el artificio es justamente lo siguiente. Es poder colocar, añadir estos términos. Vamos a añadirle x al cuadrado, pero al mismo tiempo le vamos a quitar el x al cuadrado. Es decir, lo que vamos a hacer es añadir un x al cuadrado y también al mismo tiempo restarle para que no haya, digamos, ningún tipo de modificación, ¿no? Entonces, de esa manera no pasaría nada. ¿Por qué? Le estamos añadiendo y le estamos quitando al mismo tiempo. Y recordemos que esta suma es 0, entonces no habría ningún problema el añadirle y quitarle lo mismo. Es parte de un artificio. Ahora vamos a reescribir ordenando nuevamente esta expresión. Sería así de la siguiente manera. Vamos a agrupar x a la quinta más x al cuadrado por un lado. ¿Está bien? Entonces acá vamos a poner x a la quinta más el x al cuadrado por acá. Y la otra expresión que nos quedaría sería menos x al cuadrado más x menos 1, ¿verdad? Eso es lo que quedaría por el otro lado. Entonces le voy a añadir aquí el cuadrado que falta y ya está. Entonces así nos quedaría la expresión. Voy a agrupar estos dos términos de aquí. Lo voy a factorizar. Y de aquí también voy a hacer una pequeña factorización. Entonces lo he agrupado de esta forma. Ahora, ¿qué podríamos factorizar en la primera parte? El x al cuadrado, obviamente, ¿no? Es término común. El x al cuadrado podríamos factorizar. Y abrimos paréntesis. Y adentro, ¿qué quedaría? Quedaría x al cubo. ¿Sí? X al cubo más 1. X al cubo más 1. Entonces, eso sería lo que nos queda en esa parte, ¿no? En el otro lado vamos a factorizar el signo negativo, el menos, y vamos a abrir paréntesis, o vamos a factorizar el menos 1, también lo podríamos poner así, menos 1, y al factorizar el signo menos 1, el negativo, el menos, nos quedaría x al cuadrado adentro, ¿verdad? X al cuadrado, y para que sea más x sería menos x aquí, ¿verdad? Y finalmente más 1. De esa manera hemos factorizado en la segunda parte el negativo, el menos. Le hemos quitado un menos a todos los términos de la segunda parte. Ahora, fíjate en esta parte de aquí. Al haber factorizado en la primera parte un x cubo más 1, es decir, eso es lo que nos ha quedado después de factorizar el x al cuadrado, tenemos aquí una suma de cubos, porque este 1 le podemos poner el 3 y no pasaría nada. 1 al cubo sigue siendo 1, entonces aquí podríamos poner el 3 y tenemos ya una suma de cubos. Entonces esta suma de cubos nos trae a la mente esta propiedad de acá, la que está acá al lado derecho. Entonces, ¿cómo sería con x cubo más 1 al cubo? Simplemente en lugar de a cubo más b cubo reemplazamos por x y por 1. Entonces vamos a ver cómo estaría quedando. En primer lugar, el x al cuadrado no cambia, sigue, pero lo que continúa, que es la suma de cubos, quedaría de la siguiente forma, ¿no? Al factorizar x cubo más 1 al cubo nos quedaría x más 1 entre paréntesis por, ¿verdad? Ahora el primero al cuadrado sería x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. Luego seguiría el producto de x por 1, que es
x, es decir, menos x, según el signo que nos dice la identidad, y finalmente más 1 al cuadrado, porque es b cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, así nos quedaría esa primera parte. Luego colocamos el resto, ¿no? El resto que queda, que ya lo habíamos factorizado, el signo menos aquí. Entonces, eso lo seguimos colocando. Ahora, si tú te fijas, esto era el desarrollo de la suma de cubos, ¿no?, que habíamos obtenido. Pero esta parte de aquí, solamente esta parte de acá, es igual a esta. Es decir, podríamos nosotros factorizar ese término común de ambos términos. Entonces lo vamos a factorizar. Entonces factorizamos esta parte de aquí. Eso lo vamos a factorizar de ambos términos. Entonces, al factorizar esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Vamos a abrir corchete. Ya vamos a usar paréntesis. Vamos a usar ahora corchete. Y quedaría x más 1, ¿verdad? Eso. X cuadrado primero. X cuadrado por x más 1, ¿no? X cuadrado por x más 1 sería lo primero que nos ha quedado al factorizar x cuadrado menos x más 1 del primer término y menos 1 del segundo término. Y ahí tendríamos ya factorizado la expresión que estaba antes, ¿no? Esta parte de aquí ya no la podemos factorizar, es decir, este trinomio cuadrático no se puede factorizar, ¿sí? Es ya un factor primo. Pero esto de acá lo podemos aún desarrollar, es decir, multiplicar para ver qué nos queda. Vamos entonces a desarrollarlo. Bueno, como ya les había dicho, esta parte de aquí no cambia, ¿sí? Esta parte de aquí no cambia, lo vamos a colocar ahí, pero vamos a desarrollar lo que hay dentro del corchete. Entonces vamos a poner corchete y quedaría x cubo, porque podemos aplicar la propia distributiva. X cuadrado por x es x cubo más x cuadrado menos 1, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría en ese lado. Vamos a colocarle los exponentes que corresponde. Aquí sería 3, ¿no? Y aquí sería 2, ¿no? 2, listo. Entonces, así nos estaría quedando ya, después de haber multiplicado, nos quedarían aquí entonces dos factores primos ya. El primer factor primo sería x cuadrado menos x más 1. Y el segundo factor primo sería x cubo más x cuadrado menos 1. Estos ya no pueden factorizarse más, ¿sí? Entonces, lo que podríamos tener como respuesta quizás sería que x cubo más x cuadrado menos 1 sería el factor de mayor grado. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Este término de acá es la respuesta final que nosotros tendríamos. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que ya podemos indicar el término de mayor grado, que es el x cubo más x cuadrado menos 1. ¿Sí? Gracias, estimados estudiantes, gracias por su atención y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.